pasado fue el primer año que la Sociedad Argentina de Neurociencias participó de este evento internacional, se acopló al evento mundial, que es esta semana en todo el mundo, no en todo el mundo, pero en muchos países. Y se hicieron varias actividades en distintas zonas de la Argentina. Yo estuve en la de Buenos Aires. Y este año, cuando me mandó Lucas el primer mail, me pareció buenísimo que se hiciera también en Bariloche, con gente local, y que inviten a algunos que no somos de aquí, pero que venimos de vacaciones, obviamente. Así que dije inmediatamente que sí, a pesar de que, como le contaba a Inés recién, estoy recién llegado de un viaje bastante largo que estuve en Estados Unidos. Pero bueno, estamos acá y espero que podamos sacar juntos, entre ustedes y yo, cosas interesantes de esta charla, que obviamente pivotea alrededor del cerebro porque es el eje central, pero vamos a hablar de un aspecto fundamental o particular que hace el cerebro, de todas las miles de cosas que hace, que es cómo controla el apetito, cómo controla lo que nosotros comemos diariamente. Okay. Entonces, vamos a hacer como una especie de viaje desde cosas muy de todos los días que podría hablar cualquiera de ustedes con sus amigos, con sus hijos, etcétera. Y después vamos a terminar en algunos temas de experimentación, en áreas experimentales, de experimentos reales que hacemos en el laboratorio. Y en muchos casos yo les voy a tratar de ir mostrando cómo algunas cosas que se dicen fueron descubiertas en otros laboratorios, o en el mío en particular en algunos casos, y que son, por ahí a veces ustedes, si no estuvieron en el laboratorio, si no conocen cómo es la dinámica de la investigación, a veces es difícil darse cuenta que, así lo vieron. Entonces creo que este tipo de charlas está bueno por eso, porque también les permite entrar como a la cocina del lugar donde se descubren las cosas que después uno lee en los libros de texto, en los diarios, etcétera. Bastante sencilla, que fue el título un título apurado que tuve que dar para una charla que di el año pasado. Y me dijeron, Marcelo, ¿cómo vas a titular tu charla? Y la verdad que no sabía, también era una charla de divulgación. Y le puse, ¿por qué no podemos parar de comer? Y este es un cuadro, una fotografía en realidad, es una fotografía, esas personas son de verdad, de Marcos López, que es un artista argentino, un artista popular muy conocido, excelente, y me pareció un buen retrato de cómo nosotros comemos, y comemos muchas veces todas las semanas, a veces mucho, a veces menos. ¿Y por qué comemos? Si yo le pregunto a ustedes, a cualquiera de ustedes por qué comemos, más o menos todos me van a decir lo mismo. Y porque somos animales y necesitamos energía, ¿no? Porque esta invención maravillosa que es la vida, solo se explica, o sea, solo puede ser entendida como un experimento de la naturaleza exitoso si es replicativa, o sea, si una vida puede dar origen a una otra, y una vida a otra, una vida a otra. Entonces tiene que haber reproducción, pero para que puedan reproducirse los individuos tienen que estar en buen estado energético, en buen estado de salud, porque si están tirados y moribundos no se reproducen. Entonces es una característica muy importante de los seres vivos, que es tener un estado relativamente óptimo de salud, que permita que, se encuentren, en el caso de la reproducción sexual, un macho y una hembra, etcétera, etcétera. Todas cosas que todos ustedes saben muy bien. Y entonces nosotros tenemos que comer para eso. Hay otros experimentos, tal vez, de la naturaleza, si uno quiere, más exitosos, que es el del reino vegetal, en donde las plantas se alimentan del sol, de la energía del sol. Ustedes no tienen que ir a salir a buscar la comida afuera, entonces pueden echar raíces, poner plantas y hacer fotosíntesis. Entonces, si algún día, y tal vez suene un poco ridículo lo que voy a decir, pero con el desarrollo de la bioingeniería, tal vez alguno de nosotros o de ustedes estén vivos para verlo, podamos incorporar procesos fotosintéticos o similares a los fotosintéticos o a baterías solares a nuestros cuerpos. Y en ese momento vamos a no tener que necesitar ir a comer. Entonces es algo que ya lo podemos pensar,
y que hay gente que está trabajando en ese tipo de cosas, que es la ingeniería máxima, que es, ahí se acaban todos los problemas. Obviamente nadie va a hablar de retenciones, a la soja, etcétera, porque los chanchos van a tener sus baterías, y las vacas también, y nosotros también, y quién va a estar plantando cereales, pero eso va a ser otro mundo que les va a tocar acá a los jóvenes generar las nuevas reglas, ¿no? A propósito, acá veo muchos jóvenes y uno de los objetivos de esta charla es que por lo menos alguno de todos ustedes siga una carrera científica vinculada con la neurociencia. Si después de 5 charlas ninguno de ustedes no se los motivó para que hagan eso, casi que podríamos considerar esto todo un fracaso en eso. Así que, nada, estoy exagerando, pero estaría bueno. Bueno, entonces, hay bastante luz, entonces van a tener que hacer un esfuerzo por ver todas las diapos, porque hay mucha luz en el ambiente. Pero ahí de lo que sale es que hay un balance energético, y esto es lo que, cuando uno dice, bueno, ¿por qué comemos? Ya un poco dijimos, ¿por qué comemos? Ahora es cuánto comemos, cuánto tenemos que comer todos los días. Entonces ahí de vuelta, ustedes van a decir, casi todos ustedes van a decir, bueno, tenemos que comer lo mismo que gastamos, ¿no? Y esto es lo que llama un balance energético, digamos, de razón cero, porque no hay ni ganancia ni pérdida. Esto no necesariamente tiene que darse milimétricamente todos los días, que hoy gasté tantas calorías, tengo que comer tantas calorías, pero en tiempos relativamente semanales o mensuales, más o menos debería haber un equilibrio. Y en general lo que se ve en la naturaleza, en situaciones que no son críticas de déficit de alimento, lo que se ve en la naturaleza es que se mantiene bastante el peso corporal de los animales, de los adultos, animales que no están creciendo. Entonces, durante mucho tiempo, durante décadas, incluso hoy, la mayor parte de los trabajos científicos y de los investigadores que están en este tema siguen pensando en este tipo de balance, que es un balance homeostático, en donde un balance homeostático funciona como un resorte, ¿no? Uno lo puede perturbar abriéndolo, cerrándolo, pero hay una fuerza del propio dispositivo que hace que vuelva a su tamaño anterior, ¿no? Y hay muchos homeostatos en nuestro cerebro. Por ejemplo, uno que puede homologarse a una situación de la casa es lo que regula nuestra temperatura corporal, que está regulada en más o menos décimas de grado, por abajo y por arriba de lo cual hay enfermedades, y la verdad que la vida pasa a ser muy difícil en una situación de salud. Y un termotanque o un sistema de control de un termostato de una habitación, en donde hay sistemas de calefacción y de frío, en donde se va controlando la temperatura, ¿no? En márgenes muy estrechos, cuando hay desviaciones para arriba, hay un mecanismo que se pone en juego, y tenemos un montón de homeostatos nosotros en el cerebro, que controlan la temperatura corporal, controlan el pH de la sangre, controlan el balance electrolítico, controlan un montón de equilibrios, y eso es tan importante, son equilibrios que tienen que estar en márgenes pero tan estrechos, que eso lo controla un sistema nervioso particular que tenemos, que es el sistema nervioso autónomo. Autónomos porque lo hace automáticamente, nosotros no tenemos que hacer nada para que eso ocurra. Son sistemas automáticos que ante determinado tipo de situaciones, por ejemplo, imaginemos, estamos corriendo, estamos generando mucho calor, se ponen en juego sistemas de transpiración, sistemas de cambio en la forma en que respiramos, etcétera, para perder calor, porque estamos generando mucho calor, si no empezaríamos a levantar temperatura. Si el control de la alimentación fuera un balance netamente homeostático, funcionaría así, o sea, nosotros iríamos a jugar un partido de básquet como la fotografía anterior, y después iríamos a comer prácticamente lo mismo que gastamos. Y entonces todos tendríamos el mismo peso todo el tiempo, salvo por los pequeños periodos en donde lo perdemos y después lo volvemos a ganar. Pero nosotros sabemos que no es así. Si no, ustedes no hubieran venido a esta charla probablemente. Bueno, entonces hay otro tipo de equilibrios, que también de manejo de equilibrios, que se da en distintos sistemas, tanto a nivel de ingeniería de procesos como en los organismos vivos, que son los balances alostáticos. En los balances alostáticos, tal cual se ve en este dibujito de colores,
en una etapa, en un periodo, se preparan las condiciones de demanda del siguiente. Y en ese siguiente periodo se preparan las condiciones de demanda del siguiente. En vez de en un periodo determinado estar tratando de recuperar lo que se perdió o eliminar lo que se ganó, no. El sistema está pensando, bueno, ¿qué viene acá dentro de un rato? Viene un periodo diferente con otro tipo de demandas, las genero, las voy generando. En este caso es un ciclo. Y hay animales en la naturaleza que funcionan de esta manera. Y son, por ejemplo, los hibernadores de América del Norte, en este caso particular los osos, pero hay muchas especies de mamíferos que funcionan con una regulación alostática de la alimentación. Esto son situaciones totalmente normales. Estos animales comen peces en el verano, una cierta cantidad, pero en el otoño comen mucho más. Estos son, por ejemplo, para hablar de un macho adulto, hay distintas especies, etcétera, pero supongamos un animal que pesa 500 kilos, después de 3 o 4 semanas de hacer una sobrecarga alimentaria, pueden llegar a pesar 800 kilos. Se cargan 300 kilos de más. ¿Por qué? Porque después viene un periodo, o sea, en el otoño empieza a haber un periodo donde se empiezan a cortar los días, ellos en una zona del cerebro eso se registra, y ya sabe el cerebro que después viene un periodo en donde va a estar todo congelado y no va a haber disponibilidad de alimento. Y entonces estos animales se van a hibernar. Se van a una cueva, básicamente, digamos que a dormir. Y durante esos 6, 7 meses, dependiendo de la latitud, no comen nada, no salen. Por ahí se pueden despertar alguna que otra vez, pero no comen nada. Ni toman agua, tampoco. Es muy impresionante la fisiología de estos animales. Y después viene la primavera y parece que todo se recupera de nuevo. Las hembras estuvieron preñadas durante el invierno, tienen las crías, que acá las vemos muy contentas, y esas crías empiezan a comer. Y cuando uno ve esos osos en el verano y los pesa, si uno pudiera pesarlos, y de hecho hay gente que trabaja con osos en ambientes naturales, pesan lo mismo que el verano anterior. O sea que ya saben lo que tienen que hacer. 6 meses de hibernación, ¿no? Si alguno tiene algún problema en el trabajo, bueno, coméntelo con el jefe, etcétera. Pero bueno, no solo los osos, me salió todo con no. No solo los osos hibernan, o digamos tienen equilibrios alostáticos, sino que todos los mamíferos tenemos equilibrios alostáticos. Esta es una curva de peso de niños de 0 a 2 años, o sea, 24 meses desde que nacen. Y fíjense, ¿qué pasa con los bebés cuando nacen? Respecto del peso. Está el peso ahí, aumenta. Ahí tienen una curva, esta es la Sociedad de Pediatría Argentina, es la curva de pesos normales de los chicos de la Argentina, del percentilo 3 al percentilo 97, la curva más gruesa es la del 50%. Y lo que se ve es que siempre se aumenta de peso. Entonces ya no necesitamos ir a un oso de América del Norte para pensar que estos animalitos, que son los humanitos pequeños, no comen lo que gastan, porque si comieran lo que gastaran no aumentarían de peso. Entonces normalmente desde que uno nace, y en realidad desde que existe un embrión implantado en el útero, más o menos después de la primera semana de vida, ese embrión empieza a aumentar de masa, se alimenta de la placenta, pero aumenta de masa, todos los días aumenta muchísimo, en términos proporcionales muchísimo, y cuando nace seguimos aumentando de masa. Una de las zonas que más crece después de nacer es el cerebro. Y entonces los chicos tienen que comer lo que gastan más lo que necesitan para crecer al otro día, y así todos los días, ¿no? Pero en realidad esto no termina a los 2 años. Fíjense, estas son curvas de peso de hombres y mujeres argentinos también. Las curvas de abajo son de mujeres, las de arriba de hombres, de 2 a 20 años. Y de vuelta, prácticamente hasta los 20 años, o hasta los 19, 18, que la curva se hace asintótica, con el peso ya del adulto, no hacemos otra cosa que crecer, que comer
para reponer lo que gastamos más lo que tenemos que incrementar en masa de todos los órganos. Muy importante también en donde hay un balance alostático con aumento de peso muy marcado. ¿Cuál es? En nuestra especie, pero en muchas otras. El embarazo. Exactamente. En las hembras, en mamíferos, como tienen una alimentación, una gestación intracorporal, en donde alimentan, las hembras, además de alimentarse ellas mismas, alimentan al embrión, al feto, tienen que ir haciendo una sobrecarga alimentaria. Pero hay un montón de animales que por diferente motivo hacen sobrecarga alimentaria en periodos muy definidos. Por ejemplo, hay pájaros, los pájaros que migran y que tienen que atravesar grandes extensiones de océanos y no pueden parar para comer. Tienen que hacer una sobrecarga alimentaria enorme para poder tener energía para llegar al lugar de destino. Y eso es muy interesante porque tienen que sobrecargarse mucho, son como los aviones, pero no demasiado porque si no se caen por el peso, no pueden volar. Pero si comen menos de lo que tienen que comer, no llegan y también se caen. Entonces es muy interesante cómo todos estos mecanismos se fueron fijando a lo largo de la evolución y funcionan como relojitos perfectos. Son mecanismos, estamos hablando de cientos de millones de años de evolución. Entonces son mecanismos que se pueden ir perfeccionando a lo largo de las generaciones. Y parte de lo que conocemos ahora vamos a tratar de ver, ya vimos por qué y vimos cuánto, ahora vamos a ver dónde. ¿Dónde se toman este tipo de decisiones? Y para eso se dieron muchos experimentos hechos en ratones de laboratorio. Antes de que se declarara la epidemia de obesidad y antes de que la obesidad fuera un problema mundial, porque en realidad lo que era un problema hace no muchas décadas en las poblaciones humanas era la desnutrición. La obesidad es un fenómeno relativamente reciente. Existieron y se criaban en el laboratorio algunos casos esporádicos de ratones mutantes que tenían una genética mendeliana. Eso quiere decir que era un único gen que se heredaba. Estos dos casos son los casos históricos que dieron origen a dos alelos que se llamaron OB por obeso y DB por diabético, y son mutantes de un único gen que, cuando los dos alelos están presentes, da el fenotipo de un animal muy obeso, y es muy obeso porque come mucho. Son animales que comen mucho, tienen hiperfagia, se llama hiperfagia, comer mucho. Bueno, en el año 94, ya van a ser 20 años, un científico norteamericano llamado Jeffrey Friedman, tomando estos ratones, los que están a la izquierda, los OB, tomando el genoma de ellos, lo comparó contra un genoma de un ratón normal, un hermano normal, que parece ese alelo lo tiene normal, y haciendo experimentos de genética muy tediosos. Hoy son mucho más rápidos, son mucho más simples de hacer que hace 20 años. A él le costó bastantes años y muchos millones de dólares, pero logró identificar el gen responsable de ese fenotipo. Esta es una etapa histórica de la revista Nature, que es una revista científica muy importante, muy conocida, muy histórica también, en donde estos son tres hermanos, genéticamente idénticos excepto por ese gen, por el gen OB. Y fíjense que esta es una balanza de platillos que se supone que está bien calibrada, y este ratón, que es el mutante, pesa más del doble que sus hermanos, porque él solo desnivela la balanza. Bueno, y Friedman llamó al producto de este gen, que es una proteína, la llamó leptina, que por ahí ustedes escucharon hablar porque se volvió muy popular, porque en un primer momento se pensó que, bueno, ya está, ya sabemos cuál es el problema de por qué hay obesos, no tienen leptina. Y la verdad que no es así, es al revés. Los obesos tienen mucha leptina. ¿Por qué? Porque lo que se descubrió es que la leptina es una hormona producida por el tejido adiposo. Y como toda hormona, el órgano lo libera a la circulación sanguínea. Entonces, cuanto más tejido adiposo hay, más leptina llega a la sangre, entonces la concentración de leptina aumenta. Y en realidad, todas las personas con sobrepeso y obesos tienen una concentración de leptina que es directamente proporcional al exceso de tejido adiposo que tienen.
O sea, en realidad los únicos obesos que no tienen leptina son los mutantes de leptina. Es el único caso, y se conocen muy poquitos casos en el mundo. En el año 97 se encontró a 2 chiquitos en Inglaterra de origen pakistaní, que eran de la misma familia, y que los reportes de los médicos que le hicieron los ensayos, la mamá describía a su hijo, que era un chiquito de 8 años, y decía que lo tenía que literalmente ponerle un candado con una cadena a un mueble pesado, porque si no va y come cualquier cosa. Era un tipo que se comía el colchón de la cama. Sí, por ejemplo, estos ratones es un problema tenerlos en cualquier bioterio, porque pueden llegar a comerse el material donde viven. Entonces hay que usar un material especial que no les interese para nada, etc. Este es uno de esos chiquitos con leptina, con deficiencia de leptina, que fueron tratados. Esta es la hermanita menor, sobre la izquierda, de frente y de espalda, y a la derecha recibiendo muy pocas semanas de tratamiento de leptina recombinante, que es la leptina puesto en un microorganismo capaz de producir la leptina codificada por el gen humano, y se puede inyectar, y esta chica entonces tiene una solución a su problema. Pero son contados con la dedo de las 2 manos los mutantes de leptina en el mundo. Ahora, si bien no se pudo solucionar de esta manera el problema de la obesidad, o sea, hay historias muy interesantes. Hay una empresa biotecnológica en Estados Unidos que apenas se enteró de esto, le compró la patente a Friedman y a la Universidad de Rockefeller en $10 millones, porque dijo, y no sirve para nada. Pero bueno, así funcionan los negocios, en donde uno ve una oportunidad y a veces puede fracasar, ¿no? Y en realidad el control, si bien ustedes fíjense que la cantidad de tejidos que participan produciendo metabolitos y hormonas y sustancias y neurotransmisores, etcétera, es enorme. El hígado, el tejido adiposo, el tracto gastrointestinal, el estómago y distintas zonas del cerebro participan del control de la alimentación. Es muy complicado estudiar todo esto. Lo que se sabía por estudios ya más clásicos de lesión de ciertas zonas del cerebro era que había zonas. Este es un corte de cerebro de rata o de ratón. Es un corte que nosotros lo llamamos coronal, es como si fuera una guillotina que corta así. Entonces está la parte de arriba del cerebro, digamos lo que debía lugar a la parte de la cabeza, y esta parte que está acá abajo, que en la parte media del cerebro hay un núcleo que se llama hipotálamo, que seguro que todos ustedes escucharon hablar. Y el hipotálamo tiene a la enorme mayoría, si no a todos, estos homeostatos que yo les describí rápidamente antes. Y estudios anteriores de lesiones, en donde uno puede a un animal anestesiado bajar un electrodo y producir una lesión local y ver qué le pasa. Así se hacía la fisiología clásica. Así trabajaba, por ejemplo, nuestro premio Nobel Hussey, haciendo lesiones muy groseras en protocolos experimentales que hoy estarían totalmente prohibidos, pero en esa época se trabajaba así. Y entonces se decía, bueno, ¿esto para qué servía? Lo rompo. Entonces agarraban al animal, le rompían todo y después, mira, engorda. Entonces si engorda, seguro que ahí hay un centro de control a la saciedad, ¿no? Entonces el animal tenía hiperfagia. Y esta es una zona que está en la parte bien medial del hipotálamo. Y en cambio, cuando se lesionaba en ambos lugares, ¿no?, bilateralmente, la zona más lateral, el animal dejaba de comer, no comía más y se moría, no comía más. Entonces se hablaba de que había un centro del hambre, entonces se lesionaba el centro del hambre. Entonces así uno empezaba como si uno estuviera tomando un relojito y sacando y poniendo piezas. Entonces, bueno, esta es la zona que esto es lo que se ve de arriba. Ustedes, si ven algo que no entienden, pregúntenme, porque por ahí, como es en este caso, yo estoy tan acostumbrado a este tipo de figuras que supongo que ustedes las saben y es obvio que no las tienen por qué saber. Este es un corte sagital, es como si yo me hiciera un corte así del cerebro de una rata, de un ratón. Acá está la parte más anterior del cerebro, acá abajo estarían los ojos,
Y en la parte media, también, bien en la parte basal del cerebro, en la base del cerebro, está el hipotálamo. Entonces ahí está, con un círculo verde, la zona en donde hay un montón de neuronas que hoy se conocen ya mucho mejor, cómo funcionan, que arman los circuitos neuronales por donde se van a estimular fenómenos saciatorios o fenómenos orexigénicos. Orexigénicos es cuando uno tiene ganas de comer, ¿no? Es anorexia y orexia en la terminología. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que fue clave la leptina es permitir entender que cuando la leptina puede entrar al cerebro, porque esta zona del cerebro tiene algunas aberturas particulares que permite que moléculas grandes entren. La leptina es una molécula relativamente grande, y la leptina entra y activa unos receptores que la reconocen, que están en estas neuronas que están pintadas para hacer más fácil la charla, ¿no? De color verde o de color rojo, siendo las rojas las anorexigénicas y las verdes las orexigénicas, y ambas tienen receptores de leptina. Y la leptina de repente aumenta mucho el tejido adiposo en forma relativa, ¿no? Y entonces aumenta en forma relativa la concentración de leptina y el cerebro empieza a sensar más leptina. Cuando el animal empieza a consumir su propia grasa en periodos donde hay poca disponibilidad de alimento, entonces, ¿para qué sirve la grasa? La grasa es un tejido fundamental. Sin grasa no estaríamos ninguno acá. Es una adquisición evolutiva clave porque es una batería, permite tener energía alejados de la fuente del alimento. Entonces nosotros podemos alejarnos de la fuente del alimento, explorar nuevos territorios, dedicarnos a otras cosas y usar la batería. La batería energética, que son los triglicéridos, que nosotros vamos convirtiendo en la energía básica del organismo. Si tuviéramos algo parecido con el oxígeno, podríamos meternos a nadar en las profundidades, ¿no? Otros mamíferos lo tienen. Los cetáceos evolucionaron un sistema para capturar oxígeno en sus músculos, a partir de una proteína que se llama mioglobina, que nosotros prácticamente no tenemos. Entonces son novedades evolutivas que cuando aportan una ventaja quedan fijadas. Y bueno, por ejemplo, uno de los problemas que tienen los ratones, las ratones hembras y los humanos sin leptina, es que nunca entran en la pubertad. O sea, es fundamental una cierta concentración de leptina para precipitar la pubertad en hembras. Y una inyección de leptina alcanza en un animal que está preparado en muchas otras cosas, ¿no? Entonces esto hasta la reproducción es clave, o es fundamental la presencia de grasa y de leptina. Entonces, bueno, esto era buenísimo porque también la leptina no sirve para tratar la obesidad, pero nos permite entender una cosa clave, que es cómo se comunica la periferia, porque el tejido graso está en la periferia, con el cerebro. Porque tiene que haber alguien, como si fuera una especie de supermercado, que esté avisando adentro, no en las góndolas, sino adentro: che, no traigas más mayonesa que está lleno de mayonesa, te veo ahí cargando un carrito con mayonesa, no compro nada de mayonesa, no sé qué pasa. O al revés: che, rápido con la mayonesa, que no sé qué pasa, que todo el mundo se está llevando la mayonesa de los estantes. Entonces, las variaciones de leptina sirven para eso, le sirven para eso al cerebro. Entonces, los receptores de leptina ven más o ven menos leptina e informan a los circuitos saciatorios o a los circuitos orexigénicos. Porque a diferencia de, por ejemplo, la regulación de la presión parcial de oxígeno, nosotros tenemos una concentración de oxígeno en la sangre que también tiene un homeostato. Nosotros no podemos tener muy poco oxígeno ni mucho oxígeno porque si no nos morimos. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos mucha demanda de oxígeno? Por ejemplo, estamos corremos el colectivo 2 cuadras.
nos agitamos y empezamos a tener una respiración más acelerada, necesitamos más oxígeno. Y el corazón empieza a bombear más oxígeno más rápido porque los tejidos necesitan, pero nosotros no hacemos nada, o sea, es un sistema autonómico, automático. Pero comer no es tan automático, porque para comer nosotros tenemos que ir y hacer una acción, tenemos que desarrollar una acción, tenemos que ir a donde hay una fuente de alimento, obtenerlo. Hoy es fácil en las sociedades modernas y por eso también estamos como estamos, porque es demasiado fácil. El precio que hay que pagar por comer una kilocaloría en forma de alimento es muy bajo. Si uno lo compara, por ejemplo, con lo que tiene que pelear un animal de la naturaleza, en donde puede morir o tiene que matar para comer. Para nosotros el precio es irrisorio en la mayoría de las veces.